Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos de nuevo. Por aquí los saludo Sonia Rodríguez del Mundo para el Mundo. Hoy con una conversación súper interesante con un artista al cual admiro muchísimo. En estos días tuve la oportunidad de visitar su taller, trajo una conversación que llamó mi atención y que lo invité para que pudiésemos desarrollar esa idea hoy en día de cómo el arte ha tenido varias transformaciones. ¿Qué pensamos hoy en día de esta mezcla que tenemos entre el arte convencional, el arte digital? ¿Cómo esto realmente sigue siendo una apuesta interesante en términos de inversión? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esa diversidad que tenemos entre los mundos orientales, el europeo, el mundo americano? ¿Qué pasa con el tema en el arte, del arte en Latinoamérica, por ejemplo? Y hoy quise invitarlo para que pueda presentarnos toda esa maravilla que él hace. Y me pareció súper interesante conversar con él, se llama Augusto, porque además tiene esa experiencia en los dos mundos. Con nosotros, Augusto Falopapas, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás, Augusto? Hola, Sonia, ¿cómo estás? ¿Todo Bien, bien? bien, súper bien. Extrañando el taller. Bueno, Augusto tiene varias motos que a mí me encantan, además. Me encanta estar paseando en motos en cualquier momento, le secuestro una de ellas. Pero Augusto, quiero que nos cuentes un poquito sobre tu historia, rápidamente, sobre quién eres tú, qué has hecho en este tiempo. Augusto es argentino, nos acompaña desde hace un tiempo ya aquí en Miami, pero quiero que nos cuentes rápidamente sobre tu historia. Bien. Bueno, mi nombre es Néstor Augusto Turayas. Firmo los trabajos desde hace muchos años con el seudónimo de Falopapas, que inició con un trabajo en grupo con un compañero que trabajábamos. Después él dejó de pintar, quedé yo solo firmando como Falopapas y bueno, hasta el día de hoy arrastrando ese nombre, eh, que no fue elegido en su momento, pero fue quedando. Yo soy profesor y licenciado en artes plásticas de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Eh, Fui docente de lenguaje visual en la Wow. universidad desde el año 2000 como ayudante alumno hasta el 2003. A partir del 2003 como docente no rentado y a partir del 2006 ya como docente rentado con una comisión a cargo hasta el año pasado que tomé una licencia sin goce de sueldo para seguir trabajando acá en Miami. Interesante. Ya hace 3 años que estoy viviendo en Miami, había venido varias veces, pero a lo que se llama estar viviendo, estar residiendo acá, estoy residiendo acá desde los últimos 3 años. Interesante. De hecho, el arte de Augusto tenemos la oportunidad de verlo inclusive en algunos murales de la muy conocida Wingwood aquí en Miami, ¿no? Cuéntanos un poquito de esas experiencias que has tenido. Tengo murales por acá, por el barrio, varios. No sé, ahí tengo un Instagram donde se pueden ver los trabajos y también, obviamente, uno recorriendo la calle, la zona se va a cruzar con alguno en algún momento. Así es. Eh, Tengo algunos murales en Nueva York, también en Brooklyn, en Borough Park, en Crown Heights, en algunos barrios. Tengo muchos murales en Buenos Aires Sí. y en La Plata, que es la ciudad de donde yo pertenezco, o sea, de donde estudié y de donde me crié y crecí. Tengo muchos murales, pero bueno, ya hace más de 5 o 6 años que no vivo en La Plata, entonces los murales que fueron quedando están bastante avejentados. Voy a, voy a tener que ir algún día a renovar alguno. Sí, sí, sí. Bueno, yo siempre le cuento, le decía a Augusto que tuvimos la fortuna de podernos quedar con él, con ese pedacito de su arte, porque su familia, su núcleo familiar, nadie es artista, solo tú, ¿no, Augusto? Sí, sí, bueno, eso lo charlábamos con vos el otro día, que me contabas que eras ingeniera. Bueno, Sí. yo te decía que en mi familia pasa lo mismo. Mi papá, mi mamá y mi hermana son todos ingenieros, así que
el único que salió por el camino del arte soy yo. Afortunadamente, ¿no? Todos viven en Argentina y yo vivo acá, o sea, estoy todo cruzado con mi familia, pero los extraño mucho, los quiero mucho, tengo una muy buena relación, me apoyan siempre en las decisiones, en lo artístico, en todo, pero bueno, la vida nos fue llevando Así es. a estas distancias. Sé muy bien de qué me hablas. Así que bueno, nada, espero andar pronto por allá para ir a visitarlos. Sí. Augusto, entrando un poquito en materia, dame tu punto de vista acerca de ver el arte como un proyecto de inversión. ¿Cuál es tu percepción como artista? ¿Dónde estamos ubicados hoy en día? Porque a pesar de que hay artistas que han tenido tanto reconocimiento, el reconocimiento se da a través del tiempo y no en el momento en el cual muchas veces las creaciones fueron hechas. Te ponía el ejemplo que fue el de mi primer podcast con Da Vinci, ¿no? Y la famosa Mona Lisa, que hoy en día tiene un valor absolutamente subjetivo, porque finalmente lo que está alrededor de ella, lo que ella genera, pues obviamente es un valor notablemente mayor al que está en referencia en libros. ¿Cómo es tu percepción acerca hoy en día? ¿Qué logras entender del tema del arte? ¿Cómo hacen esos artistas para poder aprovechar su talento sin perder esa esencia que muchas veces no es reconocida? ¿Qué sé yo? Yo creo que son muchos temas los que planteas en la pregunta, la verdad que son muchos y es muy, muy amplio. Sí. Es muy amplia la respuesta a eso. Puedo ir por partes, si querés. Por favor. El ejemplo que vos das de la Mona Lisa, obviamente la Mona Lisa no tiene un valor en sí por la obra, sino tiene un valor por la historia de la obra. Totalmente. Ni siquiera es una de las mejores obras del artista, es simplemente una que con el tiempo fue tomando relevancia a partir de la historia, inclusive de la historia más actual de la Mona Lisa, de la historia del siglo XX, del siglo XIX, siglo XX, no anterior a eso. Anterior a eso era una simple pintura. Fue tomando relevancia a partir de que fue robada, a partir de que se devolvió, Así a partir de las múltiples falsificaciones, inclusive hoy por hoy no saber si esa es o no es la real. Tiene todo un folclore alrededor, que ese folclore fue el que le fue generando valor. Entonces, el valor que tiene la Mona Lisa fue generado por el Louvre y por su prensa, ¿no? Es la prensa lo que le ha generado valor, o sea, no es... la historia alrededor de... Es la historia alrededor de la Mona Lisa, no mejoró desde el día que la pintó hasta hoy, y no es mejor pintura que antes, ni nada, sigue siendo una de las tantas pinturas que existen, ¿no? Pero bueno, su valor está a partir de eso. Entonces, yo no creo que el valor esté en sí en el objeto, sino más también en el contexto de ese objeto, ¿no? También lo hablábamos del ejemplo de Malevich, ¿no? Cuando hace cuadrado blanco sobre fondo blanco, o sea, solo tiene valor el cuadrado blanco sobre fondo blanco de Malevich, los demás cuadrados blancos sobre fondo blanco no tienen ningún valor. Totalmente. O sea, o el mejitorio de Duchamp. El mejitorio de Duchamp tiene valor el mejitorio de Duchamp, todos los demás mejitorios no tienen ningún valor, o sea, valen como mejitorios. Entonces, lo que genera el valor en todas esas, en el mejitorio de Duchamp, en el cuadrado blanco de Malevich o en la Mona Lisa, es el contexto y es la historia que tienen esos objetos. Total, y finalmente detrás de todo esto, el artista. Porque en el camino, una de las cosas que hemos visto, Augusto, es que el artista finalmente tiene un reconocimiento cuando se decide que esa historia salga a la luz y se construya alrededor de una pieza, pero muchas veces el artista se pierde en el hilo. De hecho, en esta fase inicial ustedes entregan sus obras, pero en el camino, ¿qué pasa? Bueno, no sé eso en realidad, porque hoy por hoy también hay otros mecanismos de legitimación de las producciones más contemporáneas. O sea, sí, lo seguimos teniendo. Está la prensa hoy también vigente y funciona de la misma manera.
aprendieron, o sea, la prensa de hoy aprendió de la historia del arte y aprendió de cómo legitimó sus producciones. Los herederos de los derechos de Van Gogh, los herederos de Malevich o de quien sea, ¿no? Entonces, hoy por hoy también hay artistas que tienen mecanismos de prensa súper complejos que van legitimando su producción día a día. De los ejemplos son los más vendidos del mundo. Está Damien Hirst o Jeff Koons, que legitiman todo lo que hacen todos los días, claro, y les dan valores astronómicos. Pero bueno, esos personajes también pertenecen a universos de inversores. Total. Son proyectos comerciales generados a demanda de un mercado. Que es lo que nos trae al día de hoy, ¿no? Entender por qué el arte ha sido tan buscada para temas de inversión. Porque finalmente la utilizan para diferentes factores. Es decir, bien sea porque me gusta el arte y lo quiero tener en casa, bien sea porque es un sinónimo de tener poder, de tener un nivel, un estatus, bien sea porque definitivamente soy coleccionista, bien sea porque definitivamente soy inversionista, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se ha visto la obra de arte a través del tiempo como un modelo de estatus y de inversión, de dinero, de poder. Sí, claro que sí. O sea, la posesión de obras originales en poder o en una casa o en un lugar siempre da una particularidad que no existe en el print, que no existe en muchas cosas. O sea, la humanidad que tienen ciertas producciones tiene un valor agregado que connota algún interés filantrópico o algún interés cultural. Eso existe, obvio. ¿Y por qué eso no necesariamente se ve reflejado en el artista? ¿Cómo no se ve reflejado en el artista? Si vamos a la historia de la misma historia de la Mona Lisa y el Da Vinci, pues Da Vinci no murió necesariamente lleno de riquezas y dineros generados a través de sus obras. Y mira cuánto cuestan sus obras hoy. Bueno, porque también van tomando valor con el tiempo, ¿no? Al morir el artista, la producción de obra es limitada. Al ser una producción de obra limitada y no poder crecer, esas obras son las que están y no va a haber más. Entonces eso incrementa el valor automáticamente. La muerte del artista incrementa el valor de su obra directamente. Inclusive hay una película argentina muy conocida que se llama Mi obra maestra o algo así, que es con Brandón y Francella, que trata de eso, de cómo supuestamente matan a un artista, muere un artista para que el marchand pueda vender su obra más cara y vender más cantidad. Entonces hay una obra que hay películas que de una manera humorística, dramática, cuentan cómo el mercado del arte está interesado en que eso suceda, ¿no? Cómo la cuestión de la producción limitada incrementa el valor. Entonces esos son diferentes temas a tocar, ¿no? Qué bueno que tocas ese tema, porque no es eso lo que hoy en día quiere traer este tema, por ejemplo, del arte digital y la generación de NFT, la limitación de obras y ese sentido de escasez, que es lo que hace que esa valoración que es subjetiva crezca. O sea, que hoy en día se puede aprovechar un poco más ese proceso del artista. ¿Cómo ves eso hoy en día? O sea, ¿qué ves tú diferente o tiene valor para ti el tema de, porque además tú construyes ambas obras, ¿no? La obra digital y la obra hecha a mano. Sí. Creo que los dos formatos tienen sus pros y sus contras. Uh-huh. El formato físico obviamente tiene el pro de lo tangible, el pro de el objeto, ese valor de objeto que siempre tiene, pero también ese pro tiene la posibilidad de romperse, degradarse y destruirse. Y también el problema del físico es trascender lo espacial, o sea, cómo llegar del punto A al punto B, cómo mandar obra de un lugar a otro, un montón de complejidades que tiene el formato físico. El formato digital obviamente no las tiene, el formato digital no se degrada, no se rompe, no tiene problema de ser enviado de acá a China en un minuto y de China a París en otro minuto. Entonces, bueno,
tienen muchos pros y muchos contras. Ambos dos son nuevos formatos y son muy interesantes para ser analizados y pensados como nuevos formatos. Después, obviamente, hay modas, hay vorágines, que la gente se enloquece y sale, lo nuevo, y va a explotar todo y vamos a todos a comprar NFTs, y eso son olas que pasan, pero la realidad de la producción de arte en lo que es un NFT, en lo que es un blockchain, en lo que son la legitimación de lo digital, me parece que es espectacular y es algo a prestarle mucha atención y a tratar de entenderlo. Yo no creo que sea la locura de salir a comprar mono dibujado con la zurda porque eso te va a hacer millonario. ¿Es arte para ti? ¿Cómo? ¿Es arte para ti? Sí, el arte, yo no estoy poniendo en tela de juicio qué es arte y qué no es arte. O sea, cualquier expresión genuina del humano es arte, no hay problema con eso, no tengo ningún Ciertamente. Bueno, tú eres un ejemplo de eso, ¿no? Que no solamente haces el cuadro. 2 minutos antes estuvimos hablando del mejitorio de Duchamp y del cuadrado blanco sobre fondo blanco de Malevich. Estamos hablando de 1920 y 1914. O sea, no me voy a asustar porque alguien dibuja un mono con la zurda. Lo que digo es que no tiene por qué la gente volverse loca y salir corriendo a comprar monos, a pagar los millones de dólares, porque ahí creo que está la confusión. La confusión en una prensa bien hecha por grupos de interés que tienen la posibilidad de utilizar influencers y cuestiones de moda para posicionar algo en un mercado ficticio y engañar gente a través de un proceso medianamente turbio, no muy claro. Eso no tiene nada que ver con la realidad de lo que es un NFT o con la realidad de un blockchain o con la realidad de la producción de obra digital legítima. Son dos cosas aparte. Excelente apreciación. La producción de obra en un blockchain es totalmente legítimo y es muy válido y es hasta súper interesante de entender. Pero bueno, se le ha hecho una muy mala prensa a través de gente que aprovechó el mecanismo para hacer cosas que realmente han dejado a muchas personas muy desencantadas con Totalmente de acuerdo. De hecho, uno de los retos del podcast ha sido justamente ese, Augusto, poder traerle cierta información a la gente, porque yo creo que cada mundo tiene su magia. El tema del arte, el tema de la inversión en bolsa, el tema de la inversión en monedas digitales, creo que cada cosa tiene su magia y que ha sido más un tema de poco conocimiento o de no entender necesariamente lo que ocurre detrás para poderlo aprovechar. Ya nos queda poquito tiempo, Augusto, pero me encantaría invitarlos a que puedan conocer quién es Augusto como artista. Me parece que tiene cosas maravillosas. Creo que, Augusto, ha sido encantador poder ver tu expresión de arte en muchas cosas, ¿no? En un mural, en un carro que intervienes, en una moto que intervienes, en los cuadros que haces, en el arte digital. Creo que eres un artista bien completo. Y me encantaría pues poderte invitar en futuras oportunidades para poder presentar un poco más tu obra. Desafortunadamente estos tiempos son muy cortos, pero aquí abajo voy a dejar las redes de Augusto para que lo puedan conocer, y esperamos muy pronto estarlo invitando a algunas cosas que vamos a hacer interesantes, porque creo que la obra de Augusto es bastante completa. Augusto, ¿algún mensaje que le quieras entregar a la humanidad con respecto al arte, a la inversión, a ti, a la gente, a lo que está ocurriendo en el mundo? No, la verdad que no, nada, pero mi recomendación es que cuando uno va a comprar arte, tiene que gustarte. O sea, tenés que comprar algo que te guste y que te guste ver todos los días, que te puedas despertar, verlo y te saque una sonrisa. Totalmente de acuerdo, Augusto, te lo dije. Yo necesito levantarme con algo que yo pueda ver en mi habitación que hayas hecho para nosotros. Muchísimas gracias, Augusto, por el tiempo el día de hoy. Ha sido súper encantador verte, ha sido súper encantador conversar contigo. Yo disfruto mucho visitarte en el taller. Espero nuevamente estar pronto por allá. Espero tener tu obra en casa muy pronto.
quiero agradecerles a todos por habernos acompañado el día de hoy. Quiero entregarles un mensaje súper importante y es el valor que tienen esas obras de arte que muchas veces vemos en la calle y que no necesariamente entendemos la historia que está detrás de cada uno de estos maravillosos artistas que nos acompañan, y decirles que este es un modelo precioso, no solamente de inversión, sino de expresión en términos generales, y aprovechar estos espacios para conocerle un poquito más. Augusto, encantada de verte, me encanta saludarte gracias. Y bueno, voy a dar a conocer tu obra donde pueda porque me encanta, porque la amo definitivamente. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias a todos. Nuevamente se despide por aquí Sonia Rodríguez del Mundo por el Mundo. Gracias, los quiero. Grabado en Yo Más Podcast Center.